Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast Sin Barreras, Lengua y Cultura Accesibles. Yo soy Clara Elena Cruz Marte Y yo, Segundo Marte, un amigo de ustedes. y con nosotros el doctor Gregorio Moya, con quien estuvimos conversando hace pocos días acerca de seguridad social. Y hoy vamos a continuar esa conversación tan interesante y tan necesaria en el país. Hablemos más, Gregorio Moya, acerca de la seguridad social, la educación y la participación. Recuerdo, segundo y Gregorio, que en el programa anterior, Gregorio nos estuvo haciendo todo un recorrido histórico acerca de cómo se estableció, cómo llegamos al modelo de seguridad de seguridad social que tenemos hoy. Y también recuerdo que dijimos que en este programa Gregorio nos iba a ilustrar acerca de este modelo, cómo opera el modelo actual, quiero decir, la propuesta que se elaboró en el 2021, pero que ahora se llevó al Congreso en el 2025. ¿Qué avances hay al respecto y cómo va eso? Adelante, Gregorio, bienvenido. Bueno, gracias por esta oportunidad para comunicar eh, las inquietudes y los esfuerzos en los que está la Coalición por la Seguridad Social Digna. Hay que resaltar que es un espacio donde participan decenas de organizaciones de la República Dominicana, desde el Colegio Médico, la Asociación Dominicana de Profesores, la Federación de Trabajadores de la Construcción, asociaciones de trabajadores de la enfermería, etcétera. ¿Amas de casa, Gregorio? ¿Amas de casa? Bueno, no recuerdo amas de casa. Creo que no se han integrado organizaciones de amas de casa, pero Convócalas. las convocaremos. Incluso, uno de los aspectos que incluye la propuesta nuestra es, en el caso de las amas de casa, que es considerado un trabajo no formal, porque no se ofrece en una empresa, es que estas trabajadoras, igual que todos los ciudadanos dominicanos, estén cubiertos por la seguridad social, y que no tengan que depender. En el caso de las mujeres, que es muy común, hay una cierta dependencia del marido, del esposo, aunque la ley no lo dice así, pero sí hay algunos aspectos, y lo dice en el caso de la mujer la ley, que si una mujer es beneficiaria por sobrevivencia, o sea, porque su esposo muera, si ella se casa, ya ella perdió Pierde el ese derecho. beneficio, Ujú. ese derecho. Y entonces uno dice, bueno, pero los fondos son, en este caso, del trabajador y a quienes los heredan. Y entonces no hay ninguna razón para que una mujer que dure 10, 15, 20, 30 años con una persona con la que convivió, que le ayudó a trabajar, porque aunque no iba a su lugar de trabajo con él o con ella en este caso, eh, igual que si tuvieran un negocio, igual que la casa, igual que cualquier propiedad, esos bienes son comunes. O sea, el matrimonio lo que pone en el caso de los bienes es que lo ponen en común, a menos que usted diga que no deben estar en común. De manera que es una de las maneras en que las administradoras de fondos de pensiones se apropian de fondos que le corresponden al trabajador o trabajadora, o en este caso a su esposa o a sus hijos. Si el hijo ya es mayor, también pasa lo mismo. Entonces, no es la misma dimensión, pero en el caso de la mujer, se le niega ese derecho a, a utilizar esos fondos, decimos nosotros, como se concibe el matrimonio, donde una pareja contribuye a que se generen recursos, y se limita a eso. O se le dice no te cases. O sea, opta por uno de los dos derechos,
uno excluye al otro. Entonces, esa es una de las iniquidades de esta ley. Bueno, miren, en la propuesta de seguridad social que nosotros proponemos, lo que planteamos con relación a las ARS y a las AFP, a la administradora de fondos de pensiones y a la administradora de riesgos de salud, es que ambas instituciones no pueden constituirse a partir de la obligatoriedad que tiene la seguridad social. La seguridad social en el mundo entero tiene un carácter de obligatoriedad, en la medida en que eso protege al trabajador y su familia o trabajadora, y tiene un carácter obligatorio y solidario. Es como un impuesto, y tienen desde ese punto de vista es como si fuera, es de carácter público. Entonces es una contradicción que quienes determinan cómo funciona dichos fondos o dichos recursos, dichos aportes, uno para salud u otro para seguridad social, sean entidades privadas. Entonces nosotros planteamos que esas instituciones para fines de la seguridad social no tienen sentido, es un contrasentido más que no tener sentido. Es una contradicción al carácter público de la seguridad social. Que pudieran funcionar esas entidades de manera privada, como funciona un banco, como funcionan fuera de Estados Unidos, en otros países, fondos de pensión a lo que usted puede decidir utilizar parte de sus recursos para usted obtener más adelante una mayor pensión o tener un ingreso adicional. Pero eso no lo obliga, a usted no lo obligan desde el punto de vista público, sino que esas empresas en un país donde hay libertad de empresa, donde hay competencia, deben ganarse ese puesto porque ofrecen servicios, que es lo que no ocurre aquí. Aquí los trabajadores y trabajadoras son clientes obligatorios de un grupo pequeño de administradoras de fondos de pensiones que no llegan a 10, donde la gran mayoría son extranjeras y tienen un monopolio. En ese sentido, nosotros no nos oponemos a que funcionen AFP y ARS, pero que funcionen compitiendo, ofreciendo servicios en el mercado de manera privada. Ahora, los fondos públicos, esos recursos deben ser administrados por una entidad de carácter público, donde participe el Estado, donde participen los trabajadores y trabajadoras y donde participen los empleadores, o sea, todos los que aporten. Asimismo, en este sistema de seguridad social deben aportar esos sectores, el sector privado, los trabajadores y trabajadoras y el Estado. Nosotros decimos que en el caso de las pensiones no debe ser utilizado el Estado solamente para cubrir a los que no pueden, a los que menos pueden. Ajá. Debe el Estado aportar a los fondos de pensiones de manera general. En segundo lugar, que los fondos de pensiones en la República Dominicana se limitan hasta un número de salarios. Nosotros decimos que esa limitación no debe existir, porque al final los fondos de pensiones, como cualquier fondo financiero, tiene un carácter de economía de escala. O sea, funcionan y son efectivos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la sostenibilidad en la medida en que esos fondos son grandes. Y mientras más grandes, mejor. Entonces, lo que nosotros planteamos es que no haya exclusión de personas que aporten. O sea, el presidente de la República, el CEO, como dicen, de una empresa multinacional que funcione en la República Dominicana o una empresa nacional, el gerente general, el administrador, que a veces ganan 50 veces un salario mínimo, no pueden estar limitados de que a 10 o 20 salarios mínimos para no todo el que recibe un salario, recibe una paga, debe aportar a la seguridad social.
Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. En primer lugar, que debe ser una entidad pública que administre, nosotros decimos un instituto de jubilaciones y pensiones, formada por especialistas en el tema, actuarios, economistas, sociólogos, especializados en el tema de seguridad social, que tenga esa característica. Y Gregorio, perdona la pregunta, ¿dónde entran ahí los trabajadores informales y los trabajadores que trabajan en los hogares haciendo trabajo de limpieza, que no tienen un salario formal? O sea, si tienen reciben un ingreso mensual, pero como que no cumple con esa formalidad o un vendedor ambulante. ¿Cómo entra en ese esquema que tú estás planteando? Sí, mira, hay que buscar mecanismos. Hay países donde se establecen formas de que ingrese ese trabajador o trabajadora informal o no regulado o que no cotiza. Se buscan mecanismos o se hace a través de un aporte que se hace 1 o 2 o 3 veces en el año. Va a depender también en el área donde opera. Para decir, tú tienes los colmados en República Dominicana. Hay decenas de miles de colmados. Eso significa que hay decenas de miles de dueños de colmados. Y hay 3 o 4 veces, 2, 3 o 4 veces los empleados de ese colmado. Exacto. Entonces, no es lo mismo lo que va a pagar el dueño del colmado que el empleado del colmado, que el que es delivery, para decirle. El delivery, que cuando viene a ver ni siquiera un sueldo tiene. Exactamente. O el Pero empacador todos. del supermercado, que aquí hay supermercados en donde los empacadores no tienen sueldo, sino que se llevan la propina de los clientes. Exactamente. Entonces, hay maneras en República Dominicana. La mayoría de la gente tiene un teléfono celular. Quizás no todos tienen ese teléfono celular registrado con su nombre y su cédula, pero eso, una gran parte ya tiene un teléfono celular. Y eso es una manera para decir una cosa. Pero la mayoría de la gente tiene una cédula, por lo menos los mayores de edad tienen una cédula. O sea, aquí no tenemos un problema de registro importante que quede fuera una gran parte. Por lo menos los últimos 20 o 30 años hemos avanzado en esa dirección. Entonces, el mecanismo a través de la documento de identidad, a través de teléfonos, se puede ir construyendo. No es que de un día para otro tú vas a tener a todo el mundo afiliado, organizado, digamos, al 54% o al 58%, entre el 54 y 58% de la población dominicana trabaja en el sector informal. De manera que esa persona está fuera de la seguridad social, a menos que un familiar lo tenga afiliado, si es su papá o su mamá. Porque si es un hermano no lo puede afiliar. Si una familia tiene, por ejemplo, yo tengo un hermano que tiene una minusvalía motora, o sea, tiene un problema de discapacidad motora, yo no puedo cubrir a mi hermano, yo no puedo incluirlo como una persona que sea dependiente de mí. Entonces, esa persona nunca se va a jubilar, va a depender siempre de lo que uno le aporte. Si uno desaparece, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a mantener? ¿Dónde va a vivir? Entonces, la seguridad social tiene que cubrir ese tipo de cosas. Ahora, él tiene su cédula. Él tiene, incluso ya, no estamos hablando de cosas que no existen, él tiene un seguro de SENASA subsidiado. Sí. O sea, porque le corresponde, por así mismo como él tiene, en el caso de que él no fuera, muchos trabajadores por su cuenta tienen seguro subsidiado. La mayoría, los choferes de carros públicos, de guaguas, los pitchers, pertenecen a una asociación, a un sindicato, y ahora son empresas que lo han obligado a constituirse en empresas en las llamadas rutas. Y Gregorio, tal vez el tema no es exactamente de seguridad social, pero escuché que en Brasil, la gente que vende un coco
un frío en la calle, tienen un verifón. Creo que es un tema de recolección de impuestos, que tú le compras un coco y tú le pagas con una tarjeta de crédito y él tiene su verifón, que con eso se asegura que el impuesto que llegue a las arcas del Estado, pero creo que también podría, tal vez, no sé, funcionar para que las personas que tengan esos negocios informales en la calle de algún modo estén, ¿verdad? Insertados en un sistema. Sí, no, eso es lo que estoy diciendo. Existen, el que tiene un teléfono puede tener un verifón. Ya. Un verifón es un mecanismo telefónico de pago. Sí. Existe eso. Aquí existen centenares y centenares de sindicatos de ruta o de compañía o de cooperativas de ruta de choferes, los cuales pagan al sindicato, a la ruta o a la empresa que lo controla, pagan mensualmente o diariamente incluso. O sea que los mecanismos de pagos existen en la República Dominicana. Cómo construir esos mecanismos de pago, que no necesariamente hay que copiar modelos extranjeros, aunque hay que estudiar los modelos extranjeros de cómo se hace. Pero pudiera haber formas concretas en que la gente pueda pagar. Por ejemplo, antes el que iba a hacer una obra, el ingeniero que iba a hacer una obra, dependiendo del monto de esa obra, tenía que comprar un seguro al viejo Instituto Dominicano de Seguridad Social. Y con ese seguro, vamos a decir que era colectivo, si iba a decir utilizar 20 trabajadores y por la magnitud y la característica de la obra que iba a hacer, iba a pagar un monto dependiendo de eso. Para decir otra manera, o sea, hay maneras de hacerlo. ¿Por qué los trabajadores en República Dominicana se dice que las mujeres y los ciudadanos extranjeros, principalmente haitianos, no pagan la seguridad, no pagan la salud? Son una carga para la salud. Eso es falso. Ujú. Solamente el sector de la construcción aporta el 15% del Producto Interno Bruto. Y si eso es así, ¿de dónde sale ese aporte de la industria de la construcción? ¿De dónde sale el aporte que hace la agricultura, la agropecuaria al Producto Interno Bruto? Bueno, sale del trabajo. Lo que no se hace es que no se realizan procesos de que esos empresarios aporten a partir de sus ingresos a la seguridad social. Entonces ellos no son una carga. Lo que no hay, lo que esta sociedad, este Estado dominicano, este sistema de salud y de seguridad social no ha creado los mecanismos de autofinanciamiento del mismo. Y mantienen, igual que a ese 54% de dominicanos que no tienen, que están en el trabajo informal, igualmente esos trabajadores extranjeros, que pueden ser, la mayoría son haitianos, pero hay venezolanos, hay en República Dominicana guatemaltecos, Ujú. hay peruanos, hay colombianos. Mucha gente no sabe que hay cantidad de jóvenes de Colombia vendiendo libritos, Ujú. jóvenes que ustedes se dan cuenta con un determinado nivel cultural. Para vender un libro y convencer a una persona de adquirir un libro hay que tener una determinada formación. Y cuando usted se da cuenta, esa gente vive y son casi indocumentados, porque muchas veces tienen su permiso, su visa, etcétera, pero la tiene el que lo contrata, el que Ujú. lo trae de Colombia, igual que lo hacen con las trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales. O sea que no tiene que ver con el trabajador, tiene que ver con la organización de la sociedad, que no desarrolla la posibilidad de que ellos coticen y de que quienes los contraten coticen. En ese sentido, no es un problema de mecanismo de pago, no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa población que vive en la República Dominicana de cualquier país, aporta al fisco en la República Dominicana. Cada vez que un extranjero compra una tarjeta de llamada, paga solamente de ITEVI, pagan un 18%.
paga un 2% para lo que tiene que ver con comunicación. O sea, lo que paga es casi un 32%. De cada 100 pesos es como un 32% que uno paga. Entonces, cualquier extranjero o dominicano hace ese pago que va al fisco. Entonces, si se hacen aporte al fisco, no se puede decir que los extranjeros son una carga, porque efectivamente no lo son, como no son los pobres dominicanos, como no es ni siquiera una persona que depende, en el caso, un niño de 2 años, no es una carga, es una carga para su familia. O es una responsabilidad más que una carga, pero desde el punto de vista financiero no se han desarrollado los mecanismos. Entonces, lo que tienen que desarrollarse los mecanismos de regularización de esos procesos que permitan que la gente aporte, el trabajador y la persona que ha sido contratada para realizar un trabajo, sea en el sector que sea. Eso es por un lado. Entonces, eso iría tanto a seguridad social como a salud, como a pensiones y a lo que tiene que ver con protección a lo que son enfermedades laborales y accidentes de trabajo. El trabajador del sector construcción, sobre todo el extranjero, no tiene ninguna protección. Entonces, eso pasa. Pero fíjense bien, hay un aspecto, fuera de República Dominicana hay aproximadamente 3 millones de dominicanos que viven fuera. Se dice que entre el 20% serían 2 millones de dominicanos que viven fuera, que no tienen ninguna protección a la seguridad social. El dominicano que vive fuera del país no tiene ninguna protección de seguridad social, ni de salud, ni de pensiones, ni accidente de trabajo, o sea, no tiene nada. Hoy yo escribí un trabajo donde planteábamos que el dominicano, y pusimos el ejemplo de cuando la crisis mundial que golpeó mucho a España, muchos dominicanos y dominicanas regresaron al país. Incluso el gobierno español, en muchos casos, con muchos de esos ciudadanos dominicanos que no tenían recursos, le pagaban el pasaje para que vinieran al país. Y mucha de esa gente vino al país, y cuando viene al país, esa gente no tenía ninguna protección social. Bueno, podemos decir que tenía la protección de ir a un hospital público, con todo lo que ello implica de las limitaciones y las carencias que implica el sector público en la República Dominicana. Pero esas personas no tenían posibilidad de jubilarse y muchas de esas personas tenían 20 y 30 años fuera del país. No estaban aportando esas personas a la seguridad social. Bueno, pero si nosotros vemos lo que nos dice a nosotros el Banco Central, que un tercio, o sea, la tercera parte de las divisas en el país la aportan las remesas de manera constante y creciente. Entonces, por justicia, por derecho y por justicia, esa población que vive fuera del país debería tener derecho a acceder a una pensión si no tiene protección. Bueno, yo digo, si tiene una pensión fuera tendría, pero una persona que no tiene ningún ingreso dominicano, independientemente de que haya vivido fuera del país o no, solamente por el hecho de haber aportado por años, lo cual se puede verificar en las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales nos lo dicen claramente. Esos aportes de los dominicanos significan un tercio, o sea, es la tercera parte. Y hay que decir que es los ingresos que verdaderamente llegan al fisco y a la sociedad dominicana. Para decir, los ingresos que se toman, que aporta el turismo, que son muchísimos también, es un tercio, lo que aportan zonas francas, que son también importantes para la economía dominicana, pero la mayoría de esos ingresos, la gran parte se quedan en los centros, en los tour operadores que funcionan fuera del país. Muchas de ese ingreso nacional de divisa es solamente en contabilidad, pero el que aportan los dominicanos, los $50, los $100,
le llegan directamente a la familia y eso contribuye a nutrir el sistema financiero y el sistema económico en la República Dominicana. Entonces tienen por justicia derecho a protección social. Sí, así lo entendemos. Una pregunta, Gregorio. Esa realidad, ¿dónde empieza a cambiar? Es en el Congreso. Hace rato yo escuchándote conversar, yo me estoy imaginándome que en el Congreso de la República es donde esa realidad empieza a cambiar. Pero lo que estamos conversando hoy se titula, hay una palabra, educación. Quiere decir que donde en realidad empieza a cambiar esa realidad, ¿es en el Congreso o en las calles? Bueno, nosotros sabemos que no es posible una modificación si no es en el Congreso. O sea, el Estado Dominicano es un Estado, vamos a decir, organizado. Se puede decir muchas cosas, pero si no se aprueba en el Congreso, un cambio, no hay posibilidad de que se introduzcan dichos cambios. Entonces, pasa por el Congreso. Ahora bien, tiene que ser tomado en la mano por la sociedad y la población dominicana. Por eso nosotros hemos dicho que este proyecto de ley nosotros lo vamos a introducir en la sociedad dominicana. Y a los congresistas que han asumido esta propuesta, nosotros le hemos planteado que hagan ellos su trabajo en el Congreso, hagan su presentación y la defensa de esta propuesta en el Congreso, que nosotros vamos a introducir esa propuesta en la sociedad dominicana. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de la, como dicen los expertos, la correlación de fuerza tiene aspectos que son favorables, pero otros son desfavorables. La gran mayoría de los congresistas, de los partidos políticos incluso, tienen una agenda contraria. La agenda es continuar con el actual sistema de pensiones. La agenda es continuar con la privatización e introducir algunos ajustes. Pero como ha ocurrido en otras ocasiones,